Tercer bloque de la mañana de la diaria. Nos metemos de lleno en lo que pasó y en lo que está pasando en este momento en Argentina, luego de que se supiera que la Corte Suprema rechazó un recurso de la defensa de la expresidenta Cristina Fernández, lo que llevó a que se ratificara una condena contra Fernández a 6 años de prisión y que incluye también la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Este martes, por la tardecita, ni bien se conoció esta decisión de la Corte Suprema, Fernández habló ante seguidores y seguidoras que escucharon un discurso que naturalmente es parte de las consecuencias de lo resuelto por la Corte Suprema Argentina. La verdad que esta Argentina que hoy estamos viviendo no deja de sorprendernos, porque al cepo del salario que le ha puesto el desgobierno de Javier Milei, ahora el partido judicial le agrega el cepo al voto popular. Una novedad realmente. En realidad, eso decía, en parte, porque el discurso fue más extenso, Cristina Fernández, poco después de conocido justamente el fallo del que hablamos, y lo vamos a conversar con José Nathanson, director de Le Monde Diplomatique, edición Conosur, por ende vinculado a la diaria. Hay muchos artículos de José que se han podido leer, también entrevistas que se le han realizado en las páginas de la diaria. Es un gusto, José, tenerte por acá. Bienvenido y un abrazo a la distancia. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué primera sensación te deja lo que ocurrió ayer? Bueno, por un lado se esperaba porque algunos medios de comunicación vienen preanunciando desde hace varias semanas que esto iba a ocurrir en una especie de movimiento de presión sobre la Corte que dio algunas vueltas, pero que finalmente terminó anunciando esta acordada, que no se mete con el fondo de la cuestión, dice por ahí por arriba que hay profusa prueba, pero simplemente lo que hace es no tratar el recurso extraordinario presentado por los abogados de la defensa de Cristina, y por lo tanto la condena de casación, que es el Tribunal de Alzada argentino, quedó firme. Esto es técnicamente lo que ocurrió, ¿no? Una investigación de un juez, un fallo del tribunal oral, una apelación a la casación, la Cámara de Casación ratificó el fallo y Cristina presentó lo que llama un recurso extraordinario, que es una ventana muy chiquita que la Corte puede no tratar nunca, puede desestimar sin ningún comentario o puede tratar cambiando, ¿no?, el fallo de casación si es que considera la Corte que hubo algún peligro de poner en cuestión garantías constitucionales o derechos constitucionales. Acá lo que hizo fue decir que no hubo ese peligro y que por lo tanto el fallo queda firme y por lo tanto la condena a Cristina de 6 años e inhabilitación perpetua queda firme. Esto es formalmente lo que ocurrió, ¿no? En términos políticos, ¿cuáles son los efectos? Bueno, ahí vamos. En términos políticos, el efecto es sísmico, porque Cristina sigue siendo la líder de un peronismo en declive, achicado, golpeado, deslegitimado, pero Cristina sigue siendo la dirigente más importante de un pedazo cada vez más chico de la representación política de la Argentina, pero sigue siendo la líder de ese espacio. De hecho, ella ya había anunciado que se iba a presentar para las elecciones que se convocaron el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Elecciones provinciales, ella ya había dicho, la provincia de Buenos Aires, para los oyentes rioplatenses, uruguayos que están del otro lado del río, la provincia de Buenos Aires equivale más o menos al 40% del territorio, del PBI, de la población de Argentina. Está dividida electoralmente en 8 secciones y Cristina había anunciado que ella iba a ser candidata en una de esas secciones, en la sección más populosa de la provincia de Buenos Aires, la tercera sección electoral, donde viven 5 millones de personas. De hecho, en ese pedazo de la provincia de Buenos Aires, tiene más habitantes que todas las otras provincias argentinas. O sea, más que Córdoba, más que Santa Fe, más que la capital, etc. Bueno, ahí Cristina iba a ser candidata con buenas chances de ganar ese pedazo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En la tercera sección, porque es también la sección más pobre y más peronista. Bueno, ahora no va a poder ser candidata, así que esto reconfigura mucho el arco, sobre todo opositor, ¿no? El gobierno va a seguir en la suya. Y el otro efecto es económico, ese me resulta más brumoso y por ahí más difícil de captar, pero
siempre se dice, yo no lo sé, porque viste, son esas cuestiones que circulan como ideas, como rumores, como hipótesis, que un sector, por lo menos del poder económico, venía esperando que Cristina estuviera presa y no pudiera ser más candidata para que no ocurriera lo que algunos consideran que es la amenaza de un regreso del peronismo. Entonces dice, bueno, ¿para qué un tipo va a invertir en una fábrica o va a comprar bonos o va a meter, no sé, 2.000 millones de dólares en una minera si después viene el peronismo y por ahí cambia el marco regulatorio, por ahí cambia la política económica, etcétera? Entonces, supuestamente dejarla fuera de la cancha Cristina era un reclamo que había, que no ocurrió cuando Macri ganó las elecciones de medio término en el 2017 contra Cristina, justamente. Cristina siguió políticamente viva. Entonces son esos dos efectos, ¿no? Reconfiguración del espacio peronista y una señal hacia el poder económico. Esa reconfiguración del espacio peronista, ¿en torno a quiénes, en términos de liderazgo, podría girar, teniendo en cuenta que, por lo menos en este momento, Cristina Fernández está inhabilitada para presentarse en elecciones? Es que fuera de juego Cristina, fuera de juego electoralmente, porque Cristina puede seguir siendo la líder política del peronismo desde su casa, como Lula lo fue del PT desde su propia prisión. Hay diferencias con lo de Lula, ¿no? Porque en realidad a Lula la que lo libera es la Corte. Lula estuvo preso por un fallo del juez Moro, ratificado en segunda instancia, y después la Corte lo libera. O sea, es diferente lo de Lula, pero no importa, en todo caso, no hay en el peronismo hoy un liderazgo emergente que ocupe el lugar de Cristina. El que naturalmente debería o podría ocupar ese lugar es Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que viene, como todos sabemos, del mundo kirchnerista, fue ministro de Economía de Cristina y un protegido de Cristina muchos años, pero que venía librando una interna justamente con Cristina, una interna opaca con Cristina desde hace unos meses. Un efecto que produjo esto fue la reunificación del peronismo alrededor del reclamo sobre la arbitrariedad del fallo, digamos, ¿no? Todo el arco peronista salió, Massa, Axel, los movimientos sociales, los gremios, gobernadores que no estaban con Cristina, ex gobernadores, etcétera, todos o casi todos salieron a argumentar, incluso la izquierda trotskista, cuyos dirigentes se acercaron a donde estaba Cristina. Bueno, todos salieron a denunciar la arbitrariedad del fallo. ¿Cuánto puede durar esta sensación de unidad? No lo sé, tal vez dura 2 minutos, ¿no? El peronismo es así, como decía Duhalde. Duhalde decía, el peronismo tiene un día de la lealtad y 364 días de la traición, digamos, ¿no? Claro. No lo sé, lo vamos a ver. ¿Va a poder Cristina seguir ejerciendo su liderazgo desde su casa? ¿O ese liderazgo se va a ir apagando en un progresivo fade out? No lo sé, la verdad que no lo sé. Mencionaste a Kicillof recién. ¿Qué pasa y cómo se ha expresado en las últimas horas, si lo ha hecho, nada menos que Sergio Massa, que fue el último candidato presidencial justicialista, quien perdió con el actual presidente Javier Milei en el último balotaje en 2023? No, también en línea con la unidad. De hecho, estuvo con Cristina. Fue y la visitó, estuvieron media hora charlando juntos. Lo mismo Axel, lo mismo los gobernadores. Pero Massa ya venía alineado con Cristina, o por lo menos no estaba enfrentado con Cristina. Y el que había empezado a librar una interna sorda con Cristina y con la cámpora, que conduce Máximo, el hijo de Cristina, es Axel Kicillof, y estuvo también en la sede del peronismo. Entonces, ahí hay, por eso yo decía, hay homogeneidad de criterio por ahora. Eso puede durar 3 minutos. Conociendo al peronismo, sabiendo cómo es eso, puede durar 3 minutos, o puede ser que esto genere un efecto. El peronismo hay que entenderlo. Cuando se ve amenazado, se unifica, ¿no? Uh-huh. Cuando siente que enfrente hay algo que lo pone en peligro, el peronismo se unifica. De hecho, está bastante probado en las provincias, y hay análisis y estudios politológicos sobre eso, que cuando la oposición se divide, el peronismo se divide. En cambio, cuando el no peronismo se unifica, el peronismo se unifica. Suele ocurrir eso, suele darse ese fenómeno, ¿no? Las elecciones provinciales a las que Cristina Fernández no podrá finalmente comparecer están previstas para el 7 de septiembre y posteriormente, el 26 de octubre, habrá elecciones de medio término, ¿no? Ya con alcance, digamos, al Congreso de la Nación, ¿no? Lo que en Uruguay sí definiríamos como el Parlamento, pero a escala nacional. ¿Cómo, en la polarización entre peronismo y oficialismo encarnado por Milei, qué efecto sentís que puede tener este hecho, esta condena? Hoy cuando mencionaste al gobierno dijiste, bueno, y el gobierno en lo suyo.
como si no se hubiera metido muy de lleno en esta discusión. ¿Esto puede cambiar el esquema electoral rumbo a esas elecciones del 26 de octubre? Mi impresión es que no, porque lo que yo creo que se va a votar en las elecciones de medio término, como ocurre en casi todas las elecciones de medio término, no es la condena a Cristina, no es el rol de Cristina, que por otra parte no va a poder ser candidata, sino que se va a votar a favor o en contra del gobierno. Y el gobierno está políticamente muy consolidado porque aún atado con alfileres frágiles, el plan económico está garantizando baja de inflación. Creo que esta semana, el jueves, mañana creo, vamos a conocer el próximo índice de inflación, que dicen que va a ser por abajo del 2%, lo cual sería un triunfo gigantesco. Hace 5 años que Argentina no tiene un índice de inflación por abajo del 2%, hace muchos años. Entonces, o va a ser el índice de inflación más bajo, dicen, en muchos años. El dólar está planchado. Vos sabés que gobernar la Argentina es gobernar el dólar. O sea, y Milei está logrando gobernar el dólar. Y si bien la situación socioeconómica es trágica, la pérdida de poder adquisitivo del salario es enorme. A pesar de eso, el gobierno tiene un activo para mostrar, que es estabilidad, dólar planchado, repunte de algunos bienes de consumo intensivos en dólares, autos, motos, turismo al exterior, atesoramiento de los que tienen un mango para comprar dólares. Entonces, yo creo que lo que se va a jugar en octubre es a favor o en contra del gobierno. El gobierno tiene muchas cosas para mostrar y lo que indica, por lo menos mi lectura, es que va a ganar. Hay quienes, en ese encuadre que vos le das a la situación de las elecciones de medio término, las de octubre, las parlamentarias a nivel nacional, digamos, hay quienes dicen que en ese juego de polarización era mejor para Milei polarizar con una Cristina mucho más activa que lo que podrá estar en esta muy posible prisión domiciliaria, sobre todo porque si bien Cristina tiene un caudal de votos todavía muy importante y de personas que la siguen muy importante, también hay un sector importante de la población que la rechaza. ¿Qué te parece esa interpretación que daría cuenta de que para el cálculo electoral del oficialismo no sería del todo bueno esto que definió la Corte Suprema? No lo tengo claro. Sí sé que Milei no opera sobre la justicia como operaba Macri. La condena a Cristina es resultado de una estrategia judicial lanzada y seguida con el aliento en la nuca de los tribunales y los jueces, no por Milei, sino por Macri. Entonces, si a Milei le conviene o no, no estoy seguro. Por un lado, uno podría decir que es lo que dice él, lo que dicen ellos, que es nosotros le queríamos ganar en las urnas y derrotarla políticamente. Hay que ver si le ganaban, porque Cristina en la tercera sección iba a ganar. Era casi imposible que no ganara en la tercera sección. Y si hacía una buena elección en la tercera sección, incluso podía ganar la provincia contra Milei, o Milei podía ganar la provincia, pero ella ganar la tercera sección. Cristina podía seguir políticamente viva o semiviva. Acá queda formalmente fuera de juego, no puede ser candidata. Entonces, en un punto es más contundente esto, la saca más del juego que una derrota política. Entonces, ¿qué le conviene más a Milei? La verdad que no lo sé. En términos de lo que yo te decía de mercados, poder económico, finanzas, y etcétera, puede ser que esto sea una garantía mayor que una derrota política de Cristina para ese sector. De hecho, los bonos rebotaron ayer y subieron, y las acciones también, ¿no? Empezaste la entrevista, sé que estamos en los últimos 3 minutos, así que me quedan simplemente un par de preguntas. Describiendo o explicando, ¿no?, el fallo, siempre una cosa compleja, con mucho tecnicismo, y más cuando se ve desde o se sigue desde otro país. Ahora volviste sobre el fallo cuando hablaste de la presión, o así lo interpreté yo, ejercida por el macrismo en todo el proceso que desencadena en esta condena. ¿Se puede hablar, en función de esa interpretación o de lo que yo entendí, de una situación institucional comprometida, o por lo menos de una justicia que no funciona como se supone que debería ocurrir en Argentina en este momento? Sí, totalmente. Desde hace muchos años que la justicia está muy contaminada por el juego político y la política está muy contaminada por la justicia. Son dos caras de una misma moneda. Yo lo escribí eso en algún editorial de Le Monde. La politización de la justicia y la judicialización de la política son lo mismo, porque es la política tratando de intervenir sobre la justicia, que a su vez interviene sobre la política. O sea, es la transformación de la justicia en una herramienta más del juego político. Es algo que empezó en los 90, que el kirchnerismo ciertamente no detuvo,
y que el macrismo exacerbó, digamos, porque es cierto que las causas contra los peronistas avanzan con una velocidad, una urgencia y una premura que no avanzan contra los no peronistas, ¿no? Bueno, ustedes lo tuvieron ahí en Uruguay a Pepín, el asesor de Macri, que se fugó de la justicia. Rodríguez Simón. Rodríguez Simón estuvo fugado viviendo, creo que en Punta del Este, creo que vivió un montón de años hasta que logró que le levanten el pedido de captura y volvió. En ese sentido, Cristina siempre estuvo a derecho, siempre se presentó a declarar. O sea, entonces sí, yo creo que es un problema grave del juego institucional y político argentino que tenemos hace muchos años. La última pregunta y cerramos, José. ¿Hay posibilidades de que Cristina Fernández recurra a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, para intentar por esa vía, o sea, en los ámbitos internacionales, una anulación o revocación de esta condena? Sí, de hecho ya presentaron un recurso. Lo que pasa es que los organismos interamericanos primero son lentos. Es posible, los organismos internacionales, hasta donde entiendo, tienen toda una jurisprudencia que es contraria a cualquier cuestión perpetua. Y acá la inhabilitación es perpetua. Entonces ahí tienen un argumento que entiendo encuentra antecedentes en la jurisprudencia interamericana. Pero primero que es lento y segundo que si bien supuestamente son de aplicación obligatoria, porque Argentina es signataria de los tratados interamericanos, no siempre le dan bola. O sea, la Corte Interamericana puede fallar algo y que la justicia argentina no actúe en consecuencia. Hay 1000 casos de eso. Entonces, sí, lo va a hacer. Lo que no estoy seguro es que pueda dar un buen resultado en el corto plazo. José Nathanson, director de Le Monde Diplomatique, edición Conosur. Ha sido un gusto tenerte en una jornada tan importante cuando se mira hacia Argentina en la mañana de la diaria. Hasta la próxima. Muchas gracias, felicitaciones por la radio. Me había pasado por el bar, pero nunca había estado en el estudio, aunque sea virtualmente, y un abrazo a todos los amigos.